la palabra de nuestro Dios. Así que, amado, vamos a predicar. Acompáñeme al libro de los Salmos, Salmo 51, versículo 14. Vamos a leer un solo versículo y vamos a colocar Salmo 51, versículo 14. Vamos a colocar la predicación de esta palabra en las manos de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre amado, bendito Rey, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu santo, precioso y poderoso nombre. Agradecidos estamos contigo, Señor, porque tú eres bueno y tus misericordias son para siempre. Coloco delante del trono de la gracia este tiempo de la predicación de tu palabra. Te pido, oh Rey de Gloria, que seas tu Espíritu Santo colocando cada palabra en mi boca. Que seas tu Espíritu Santo, Rey de Gloria, ministrando y administrando tu palabra. Que esta palabra que tú vas a predicar en esta hora, Rey de Gloria, quede sembrada en cada vida y en cada corazón. Y cual semilla venga a dar fruto en todo tiempo y fuera de tiempo. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdame, Rey de Gloria. Ayúdame en gran manera. Oh Espíritu Santo de Dios, te pido que seas tú en medio de tu pueblo, tocando desde ahora las vidas. Que mientras se predica tu palabra, seas tú, Espíritu Santo, tocando cada corazón, tocando cada vida, que podamos sentir la gloria de tu presencia en medio de este lugar. En el nombre de Jesús atamos, reprendemos y desautorizamos todo lo que se quiera levantar en contra de la predicación de tu palabra. En Cristo Jesús. Y el pueblo dice, amén, gloria al Señor. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Dice así: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. El título de la palabra en esta noche, con la guía del Espíritu Santo, le he titulado Dios de mi salvación. Ahora, la porción de la palabra que acabamos de leer hace parte de la oración más profunda y sincera de un corazón arrepentido. Es una oración que nace de un alma que está gravemente afectada por los pecados cometidos y busca de manera ferviente el favor y el perdón de nuestro Dios. Esta oración, amados, la hizo el rey David, Salmo 51. Y esta oración tiene como génesis el pecado de David por el adulterio que cometió con Betsabé y además por el asesinato de Urías Geteo, uno de sus valientes. El segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, nos enseña acerca del pecado de David. La palabra nos enseña que David tomó a Betsabé, mujer de Urías Geteo, y se allegó a ella en intimidad y la embarazó, violando no solamente el mandato de nuestro Dios que prohíbe el adulterio, la fornicación, sino que David se convierte en el determinador de la muerte de un hombre inocente, como fue Urías Geteo. El Señor nos dice en su palabra en el libro de Deuteronomio, busquémoslo, Deuteronomio 18:20, dice la palabra: no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Asimismo, el libro de Deuteronomio 20:10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Vemos así, amados, que David pecó ante Dios y los hombres, y por eso, amados, debía morir. Lo cual lo deja en claro nuestro Señor en su palabra. En 2 de Samuel 12:13, el Señor le dice que no morirás, porque David reconoció en ese momento su pecado y sabía que sobre él ya había una sentencia de muerte, pero el Señor, el profeta Natán le dice: el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. David sabía que por ese pecado iba a morir. Pero David, para ocultar su pecado ante los hombres, porque no podemos ocultar ningún pecado, amados, ante el Señor, porque ante Él estamos todos desnudos. Entonces David, para ocultar su pecado ante los hombres y sobre todo, amados, ante el ejército de valientes que tenía a su servicio, pretendió, como hace el gato, ocultar su gracia.
Pero David pretendió ocultar lo que no estaba bien, porque mientras sus valientes, el ejército que peleaba las batallas del rey, estaba en la guerra, no estaba bien que el rey se le estuviera metiendo en el lecho con su esposa. David dijo, no, esto no pueden saberlo mis valientes, que mientras ellos están peleando mis guerras, yo me le estoy metiendo a sus casas. Estoy teniendo intimidad con sus mujeres. David pretendió ocultar eso y por eso decidió matar a Urías Eteo, marido de Betsabé, para que todo quedase oculto, porque la había embarazado y no iba a haber explicación de por qué ella había quedado embarazada si no había estado en la intimidad con su marido. En el derecho penal, yo soy abogado, traje aquí un poco de la parte de mi profesión. Un determinador es la persona que sin ejecutar directamente un delito induce, provoca o manda a otra persona a cometerlo. El determinador es responsable penalmente de la misma manera que el autor material, pues sin su intervención el acto ilícito posiblemente no se habría realizado. Y esto fue lo que ocurrió cuando David mandó a matar a Urías Eteo. Y en 2 de Samuel nos muestra exactamente qué fue lo que aconteció. Vamos allí, 2 de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 11 a partir del versículo 14. Segundo libro de Samuel 11:14 dice así la palabra. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro en pedazos de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Jehová le había enviado. Esto no era más que una treta que David se había determinado para dar muerte a su valiente, a Urías Eteo. Y de esta manera, como acabamos de leer, fue que recibió la noticia acerca del cumplimiento de la orden que había dado a su general Joab. Entonces David dio la orden de matar a Urías Eteo porque eso era natural en él. Para David, matar una persona, quitarle la vida a una persona, eso era natural en él. Él se había convertido en un hombre de guerra acostumbrado a matar a los hombres que representaban para él un riesgo y también un riesgo para el Estado de Israel. La naturaleza de David, digámoslo de esta manera, era matar, era quitar vidas. La palabra del Señor nos enseña que David fue un hombre de guerra sin temor. Por eso desde muy joven enfrentó a Goliat, lo mató y le cortó la cabeza y después se la llevó al rey Saúl. La palabra nos enseña que David tuvo muchas guerras y en todas salió victorioso porque el Señor siempre estuvo con él. David fue enviado por el rey Saúl por siempre puso de filisteos, pero él le trajo 200, dando y mostrando realmente cuál era la naturaleza de David. Obviamente para cortarle esos siempre puso a esos varones, a esos hombres, debía matarlos. Y el rey le dijo, tráeme 100, pero él les llevó 200. Vamos a 1 Samuel 18:27. Dice la palabra, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey.
a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. También en Primera de Samuel 19:8, David tuvo guerra, o el pueblo de Israel tuvo guerra con los filisteos y salió, porque David era un hombre valiente y era el que enfrentaba esas guerras. Y dice así la palabra: después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Esto nos da a entender que David era un hombre que le gustaba guerrear, hacer la guerra. Y nos enseña la palabra que lo hizo con estrago. Vemos y conocemos el caso de David, Nabal y Abigail. Nabal era un hombre adinerado, pero era duro, malo. Y Nabal ofendió a algunos de los miembros del ejército de Israel, algunos de los hombres de Israel, y eso le disgustó en gran manera a David. Y David cogió a sus hombres y dijo: vamos a cortarle la cabeza a ese hombre. Mira lo que nos dice Primera de Samuel 25:13. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. O sea, no solamente David estaba acostumbrado a ir a guerra y derramar sangre y quitar vida, sino que andaba con muchos hombres que les gustaba hacer lo que David igualmente hacía. Ahí mismo en ese mismo capítulo 25:17, cuando Abigail se entera que David va hacia su casa a destruir todo lo que tiene Nabal, ella de manera inteligente va a su encuentro. Pero antes de eso, cuando le comentan lo que ha de acontecer, veamos lo que habla la palabra acerca de lo que iba a hacer David. 25:17, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, le están diciendo a Abigail, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él, están hablando de David, es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces, la palabra nos está enseñando que cuando David se encolerizaba, no había quien le pudiera hacer entrar en razón. E iba y cumplía el cometido que se había propuesto. En este caso, iba a matar a Nabal y a todos los hombres de su casa. Pero la palabra acerca de este hecho nos enseña en el capítulo 25:22, que Abigail llegó a su encuentro y logró persuadirlo porque actuó con sabiduría y con inteligencia. Mire lo que dice el 25:22. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Eso fue lo que David había determinado. Pero cuando David se encuentra con Abigail y ésta lo persuade, el capítulo 25, versículo 33 nos enseña, y dice David: y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Amén. Estamos leyendo estos versículos para que podamos entender y comprender cuál era la naturaleza de David, un hombre de guerra acostumbrado a derramar sangre. También el primer libro de Samuel, capítulo 27, del versículo 8 en adelante, nos enseña que hubo una guerra con el pueblo de los filisteos. Y dice así la palabra: y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jerusitas, los jercitas, los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país. Vean cómo atacaba de una manera fuerte, brava, con una determinación para hacer todo el daño que pudiera.
y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y la ropa. Regresaba a Aquis y decía: Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negueb de Judá, en el Negueb de Jaramel, o en el Negueb de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gag, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. En pocas palabras, David no dejaba testigos de sus incursiones armadas. Era un hombre bravo, fuerte. Como dice la palabra, asolaba a sus enemigos. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Se acostumbró, amados, a matar, a asolar, a quitar vidas, a derramar sangre. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y siempre será mi siervo. La palabra también nos enseña en primer libro de Samuel, capítulo 30, que el pueblo que estaba con David y sus mujeres fueron llevados en cautiverio por los amalecitas. Y la palabra nos enseña que David salió detrás de este pueblo para rescatar a su familia, salió con sus hombres, y dice que arrasaron igualmente a todos los amalecitas. David estuvo en muchas batallas, pero en muchas batallas, y dice la palabra que Jehová le dio victoria a David por donde quiera que fue. De esta manera, este siervo de nuestro Dios se fue convirtiendo en un hombre derramador de sangre. Y esto se lo hizo saber el Señor, que el Señor no se nos calla nada. No se nos calla nada. En primera de Crónicas 17:4, acompáñenme. Primer libro de Crónicas 17:4. David tenía la mejor intención en su corazón de construirle el templo a nuestro Dios. Y Natán le dijo: haz como te parezca. Pero el Señor le dijo lo siguiente, a través del profeta Natán, que lo tenemos aquí en esta iglesia. Ve y di a David mi siervo: así dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. El Señor en ese momento ahí nos muestra la palabra que ese es todo lo que le dice. Pero cuando nosotros vamos a primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 8, primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 8, David le estaba contando a su hijo Absalón y le decía: mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. La Biblia, amados, nos muestra a David como un gran hombre delante del Señor, igualmente como un gran hombre delante de los hombres. El Señor lo colocó en lugares altos para la gloria y honra de su gran nombre, el nombre de nuestro Dios. Pero en este caminar de David se convirtió en un homicida, en un hombre que se dedicó a quitarle la vida a otros. La palabra homicidio etimológicamente significa matar a un hombre o la muerte de un hombre, y proviene del latín homicidium. Se compone de los términos latinos homo, hombre o persona, y el sufijo caedere, que significa matar o cortar. A esto, amados, se dedicó David durante parte de su vida hasta que ordenó la muerte de Urías Eteo. Ese fue un tiempo que marcó un antes y un después en la vida de David. La muerte de Urías Eteo y todo esto que aconteció con el desarrollo de ese escenario lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y en el capítulo 12 vemos que después que David comete su pecado, se acuesta con Betsabé, la mujer de Urías Eteo, la embaraza y después manda asesinar al marido de esta mujer. David se acomodó en su pecado, pero el Señor lo tenía visto. Como no se había arrepentido de lo que había hecho, le mandó al profeta Natán. Le envió al profeta Natán.
Entonces el Señor en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel confronta a David por el pecado cometido con Betsabé y la muerte de Urías. Y David, al verse desnudo delante de nuestro Dios, le dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y esto era lo bueno e interesante, y esto es una gran enseñanza que nos deja David, y también es un tema de la predicación del mensaje que el Señor trae en esta noche, que cada uno de nosotros tenemos que tener la valentía, la gallardía, la entereza para aceptar cuando hemos cometido un pecado, para tener la visión de saber cuándo estamos caminando por caminos equivocados y detenernos y decirle: Señor, he pecado contra ti, perdóname. David se acomodó en el pecado, pero cuando fue confrontado por parte del Señor, él recapacitó en ese mismo instante. Y eso fue y es una de las grandes cosas que David tenía, que era parte de él, así como era parte del derramar sangre, también era parte de él reconocer la grandeza de nuestro Dios y reconocer el pecado que tenía delante de nuestro Señor. Él se vio desnudo. Entonces, esta expresión de parte de David, cuando dice pequé contra Jehová, es una muestra del reconocimiento del pecado cometido y el profundo arrepentimiento que él tuvo por ese hecho que cometió. Es fácil, amados, dejar al Señor, o qué fácil es dejar al Señor, pero qué tan difícil es vivir sin Él. Qué fácil es dejar al Señor, pero qué tan difícil es vivir sin Él. Y David iba por ese camino. David pudo entender que su mayor concupiscencia no solamente era el deseo carnal por las mujeres, sino también era el derramar sangre y quitar la vida a otros hombres. David lo entendió. Y saben una cosa, amados, muchas veces a nosotros nos cuesta entender la concupiscencia, los deseos de nuestra carne. Nos cuesta. Y nosotros sabemos cuáles son, pero nos cuesta entenderlo. Nos cuesta abrir los ojos y tener la interés así como la tuvo David para decirle: Señor, a mí me gusta esto, pero yo sé que eso a ti te desagrada. Pero nos acomodamos también en nuestro pecado. Nos acomodamos en eso que nos gusta. Hay mucha gente que su concupiscencia es el trabajo, otra es el enojo, otra es la altivez, y podemos hacer una lista grande y nosotros lo sabemos, pero vea, nos sentamos allí chévere y pasan los tiempos, los años y no procuramos un cambio. Nosotros lo sabemos, pero no procuramos realmente un cambio acerca de esa actitud frente al Señor. Nosotros sabemos que eso está mal, que le desagrada a Dios, pero no hacemos nada para cambiar. Y con esto, amados, le causamos daño a nuestra familia, a las personas que están a nuestro entorno. Preferimos, amados, quedarnos en esas cosas, en ese deseo carnal, sabiendo que con eso no le estamos cumpliendo en la iglesia. Mire, sabemos y conocemos que hay gente que prefiere irse a un partido de fútbol y no venir a la iglesia del Señor, a no venir a servirle al Señor. Y no solamente hablemos de un partido de fútbol, sino de una cantidad de cosas. Entonces la gente, y nosotros, ahí me incluyo yo, a veces preferimos acomodarnos en nuestro pecado y darle, o consentirlo y darle rienda suelta. Y el Señor hoy nos está hablando acerca de este asunto. Porque esto nos puede terminar alejando de la iglesia o terminar alejando inclusive de nuestra familia y de igualmente de la familia de la fe. Esto, amado, lo entendió David de una manera clara. Por eso encontramos el Salmo 51, donde David no solamente pide perdón por los pecados cometidos, sino que le solicita al Señor: líbrame de homicidios, que fue el texto bíblico con el que abrimos esta predicación. David sabía que se había convertido en un hombre homicida, un hombre que le gustaba quitar la vida. Y quien lo podía ayudar era el Dios de nuestra salvación. Y en ese arrepentimiento le dijo: Señor, líbrame de homicidios, limpia mis manos derramadoras de sangre, no me lleve más por ese camino. Si he caminado por ese sendero de quitar vida a los hombres, ya no quiero seguir caminando por ahí.
Y eso es lo que nosotros igualmente le tenemos que decir al Señor, ser sinceros. Señor, mira, yo tengo esta condición, yo lucho con esto diariamente, pero no he podido, ayúdame, líbrame de este asunto. Cada uno de nosotros lo sabe, amados. Cada uno, o sea, nosotros no somos ángeles. Si fuéramos ángeles, tuviéramos alas o estuviéramos en el cielo. Amén, gloria a Dios. David era un hombre que tiene una intimidad, vea, impresionante con nuestro Dios. Creo que la intimidad que tenía David no la tenemos nosotros. David fue un hombre que el Señor le reveló cosas acerca de la crucifixión de nuestro Señor. ¿Y eso por qué aconteció? Porque mantenía una intimidad con nuestro Dios. Y aún así pecó, y aún así se desvió, y aún así le tuvo que decir al Señor, mira, ayúdame en esto porque yo no puedo. Y es lo que nos corresponde, pedirle al Señor, mira, ayúdame en esto porque yo no puedo. A veces vamos por caminos que sabemos que nos estamos desviando, pero no abrimos nuestra boca para pedirle ayuda a nuestro Dios. No abrimos nuestros labios para decirle, Señor Jesús, ayúdame. Y nos terminamos desviando y causamos daño a mucha gente y sobre todo a la gente que nos ama, a la gente que nos quiere. Y arruinamos nuestra vida y arruinamos una cantidad de cosas, amados, solamente por no entender y comprender que lo que estamos haciendo nos está llevando por un camino equivocado y por no pedirle ayuda, no a los hombres, sino a nuestro Señor Jesús. David sabía que el único que lo podía librar de ese deseo carnal era el Señor. Por eso le dijo, Dios de mi salvación. Y el Dios de nuestra salvación es nuestro Señor Jesús. Dios de mi salvación. Y Él está dispuesto a librarte, a librarnos de nuestros deseos carnales que se han apropiado de nuestra alma y con los cuales batallamos día a día. El Señor ayudó a David. Hoy día el Señor Jesús nos ayuda, amados, en nuestros pecados, en nuestro caminar. Vayamos a Primera de Juan 1:6. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si no decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que Jesús es el que nos ayuda, es el que nos quita esa carga del pecado. Pero tenemos que acercarnos a Él, tenemos que decírselos. La palabra nos dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad, que fue lo que hizo con David, cuando David le dijo, Señor, líbrame de homicidios. Y no solamente David le pidió en el Salmo 51 que lo librara de homicidios, sino que David se derramó en una oración profunda diciéndole que se arrepentía de todo, inclusive le llegó a decir, mire Señor, yo me arrepiento y líbrame aún de los pecados que me son ocultos, porque puede que en el día nosotros hagamos algo de manera inconsciente y estemos pecando. Y David le dijo, Señor, por si acaso pequé y no me acuerdo o no me di cuenta, líbrame de esos pecados, perdóname por esos pecados. Y es una actitud, mis hermanos, que nosotros también tenemos que asumir en nuestra vida cotidiana, en el día a día de nuestra vida. Por eso David confiesa su pecado y se arrepiente y compone ese salmo y compone otro salmo, que es el Salmo 32. Vayamos allá. David peca, se arrepiente y compone el Salmo 51, que habla del profundo arrepentimiento por los pecados cometidos.
Pero David después se goza, porque recibió el perdón acerca de su pecado o de sus pecados. Y compuso el Salmo 32, que es una consecuencia del primero. Dice la palabra del Señor: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. O sea, David está diciendo, yo soy bienaventurado porque el Señor perdonó mi pecado. Y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. O sea, cuando la persona calla su pecado, vea, ese pecado lo va apretando, lo va consumiendo, lo va acabando. Por esto es que el Señor nos dice que confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Y eso a veces no lo entendemos. Y David sí lo entendió. Y nos los dejó escrito para que lo apliquemos a nuestra vida. Porque de día y de noche se grabó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. El hombre que peca, la mujer que peca, la persona que peca y no se arrepiente, el Señor lo va apretando. ¿Y sabe por qué el Señor lo hace? ¿Por qué lo aprieta? No es para consumirlo, es para que entienda que la causa de esa situación que está viviendo, esa dureza de la vida, esa dureza que está viviendo en ese momento, es que el Señor lo está apretando para que Él reaccione y pida perdón, y el Señor abra su mano y sobre Él venga bendición. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Podemos seguirlo leyendo, pero este Salmo 32 habla de la bendición del perdón. Nos enseña este Salmo que es mejor confesar el pecado que quedarse callado. David nos enseña a través de este Salmo que cuando ocultamos el pecado, la mano de Dios se agrava sobre nuestras vidas. David nos enseña que debemos manifestarle, hablarle a los demás que el Dios de nuestra salvación está esperando que cada uno de nosotros le busquemos, que le confesemos nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Amén, amados. David un hombre duro, pero también era un hombre que amaba a nuestro Señor. Lo amaba profundamente. David pecó, ocultó su pecado, cuando es confrontado, se arrepiente, compone el Salmo 51, que habla del profundo arrepentimiento, después compone el Salmo 32, que habla de la dicha del perdón. Entonces vemos que David, en esa progresión, fue cambiando su forma de ser. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Le pidió ayuda a nuestro Señor. Y después vemos a David en otro escenario, en una escena bien difícil de su vida, y vemos que tiene un dominio propio acerca de las cosas que antes le acontecían o le acontecieron o que hacía, ya él no las vuelva a repetir. Vemos que tuvo un dominio propio acerca de su vida. Y eso lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, cuando siendo perseguido por Absalón su hijo, porque Absalón lo iba a matar, igualmente con toda la gente que acompañaba a David, salió Simei, un descendiente de Saúl, a insultarlo. Y mira lo que aconteció. Segundo libro de Samuel, capítulo 16. Vamos a ubicarnos en el versículo 5. Dice así la palabra. Y vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Saúl, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David.
¿Usted cree que un David de antes iba a aguantar eso? Que lo insultaran, que le arrojaran piedra. Pero mire lo que dice la palabra. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. O sea, David no solamente iba solo, no iba solo, iba con todos los hombres de guerra. Y decía a Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, que era una condición anterior de David. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, y en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Le estaban recordando su pasado. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, y este Abisai, cuando uno revisa o estudia acerca de este varón, no era una perita en dulce. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, y Sarbia tampoco era una perita en dulce, eran hombres sanguinarios. Digo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Imagínense, acostumbrados a dejar a todo el mundo sin cabeza. Y el rey le respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo ha salido de mis entrañas, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová el bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei, por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Vemos, amados, que el rey David no levantó su mano contra este Simei, contra este varón, ni permitió que sus valientes, que eran hombres de guerra, que no habían tenido la conversión de David, no permitió que ellos levantaran su mano contra este varón. Vemos cómo un hombre fue transformado solamente por reconocer su pecado. De las cosas que le agradaban a David hacer, y lo vimos por la palabra, era quitar vidas y derramar sangre. Y eso lo llevó a perder la gracia de nuestro Señor, porque el Señor le permitió que hiciera eso, pero él le fue gustando de tal manera que cuando le quitó la vida a una persona que no era debido, él vio que el Señor apartó su gracia de él. Y él fue cuando entendió que eso tenía que cortarlo de su vida, tenía que separarlo inmediatamente de todo su ser. Por eso le dijo al Señor, Señor, libra de homicidios. Y el Señor así lo hizo. Hechos 3:19. Vamos a leerlo. David se arrepintió y vino tiempo de refrigerio a su vida. Hechos 3:19 dice, así, y nos está hablando a nosotros, hoy día a la iglesia. Así que arrepentió y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amados, a veces nos acontecen cosas en la vida. Nos deberíamos preguntar, ¿por qué me está aconteciendo esto en mi vida? El apóstol predicaba el otro día y decía que habían hombres que decían que la vida lo ha atropellado. Y la vida no atropella, porque la vida es Cristo. Y Cristo no nos lleva por el camino para que cometamos pecado. Cristo no quiere que estés en las condiciones en las que te encuentras posiblemente. A veces nos encontramos en estas situaciones por nuestro propio pecado y no nos damos cuenta. Hoy el Señor nos está hablando de una manera clara
no está hablando con amor, porque si hay algo en nuestra vida, en nuestro corazón, que nos afea delante de Él y que nos lleva a que estemos viviendo ciertas situaciones hoy día en nuestra vida, es para que le prestemos atención, hagamos una revisión de nuestro corazón, de lo que hemos hecho, de lo que pensamos, de cómo nos comportamos, y digámosle al Señor, si eso se ha convertido en una carga con la cual no hemos podido batallar, Señor, ayúdame. Porque yo sé que esto te desagrada y está afectando mi vida espiritual y la vida con mi familia y con todo mi entorno. Pongámonos de pie. Vamos a orar.